Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela parecen estar lejos de disiparse, especialmente ahora que se acercan fechas cruciales en el calendario político venezolano. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, previstas para el 28 de julio, las críticas no han tardado en aparecer acerca de la conducción de la política exterior de la administración de Joe Biden hacia Venezuela, especialmente en lo referente a la gestión de Nicolás Maduro y su régimen. Durante los últimos años, y particularmente bajo la administración Biden, Estados Unidos ha mostrado una postura algo fluctuante hacia Venezuela, mezclando presiones con concesiones. Sin embargo, muchos de los rivales políticos de Biden consideran que ha sido excesivamente indulgente con Maduro. Las elecciones próximas se perfilan como un momento decisivo, no solo para Venezuela, sino para la política internacional de Estados Unidos hacia América Latina. A finales del año pasado, en un movimiento sorpresivo, la administración levantó temporalmente algunas sanciones contra la industria petrolera de Venezuela. Esta medida fue justificada como un incentivo para que el régimen de Maduro cumpliera con los denominados Acuerdos de Barbados, que buscan garantizar un proceso electoral democrático en acuerdo con la oposición. Sin embargo, estos esfuerzos parecen haber sido en vano, ya que las promesas no se materializaron completamente, y los obstáculos para los candidatos opositores, como María Corina Machado, se intensificaron. María Corina, una figura destacada de la oposición, fue descartada de la carrera electoral debido a una sanción anterior, bajo el argumento de su asociación con el gobierno interino de Juan Guaidó. Su exclusión provocó un clamor internacional, pero las medidas concretas para respaldarla han sido limitadas. En respuesta, el régimen también bloqueó la participación de su sustituta, Corina Yolis, evidenciando un patrón de represión y manipulación electoral. Estos eventos han planteado un dilema significativo para Washington. A pesar de la reducción temporal de sanciones y la liberación del controvertido empresario Alex Saab en diciembre, a cambio de la liberación de una decena de presos políticos, las acciones del régimen sugieren una falta de compromiso con la democratización y un claro desafío a los intentos de mediación de Estados Unidos. En este contexto, la reimposición de sanciones parece inminente. Fuentes como Bloomberg han sugerido que Estados Unidos está preparando sanciones que podrían representar un costo de más de $2.000 millones para el régimen venezolano. Esta medida no solo sería un golpe económico, sino que también enviaría un mensaje claro de desaprobación hacia la gestión de Maduro, en un momento en que el líder venezolano ha afirmado que su economía está en vías de recuperación. Mientras tanto, las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y venezolanos continúan, con figuras como Daniel Erickson, del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, liderando discusiones sobre las condiciones electorales. La comunidad internacional, incluyendo organizaciones como la OEA y países como España y la Unión Europea, han mostrado su influencia en situaciones similares en la región, como en el caso de Guatemala con la elección de Bernardo Arévalo. Sin embargo, este tipo de intervenciones no está exento de críticas y complicaciones, particularmente cuando Estados Unidos respalda a facciones específicas dentro de la oposición venezolana. La situación se complica aún más con las declaraciones de Luis Gilberto Murillo, canciller encargado de Colombia, quien recientemente manifestó que su país no apoya medidas económicas unilaterales contra Venezuela. Este tipo de posiciones refleja una división en la región sobre cómo manejar la situación venezolana, con algunos países abogando por un enfoque más dialogante y otros por medidas más punitivas. En medio de este entramado político, la situación interna en Venezuela sigue siendo volátil. La reciente captura de Tarek El Aissami, ex vicepresidente y antiguo ministro del petróleo, acusado de corrupción y de manipular la economía a través de la venta de crudo y la manipulación de divisas, solo añade más incertidumbre al panorama. Su caso subraya el nivel de inestabilidad y corrupción dentro del gobierno de Maduro. El Aissami, conocido por sus conexiones con Irán y grupos como Hezbollah y Hamas, había sido un pilar dentro del gobierno venezolano hasta que se vio envuelto en estas acusaciones, lo que destaca las complejas redes de influencia y los desafíos internos que enfrenta el régimen. A medida que se acerca la fecha de las elecciones, la tensión aumenta. La firma encuestadora Meganalysis ha revelado datos que ponen a María Corina Machado muy por delante de Nicolás Maduro en intención de voto, con un 71.9% de los sufragios.
Estos números podrían ser un indicativo de un cambio significativo en el deseo del pueblo venezolano por una alternativa al régimen actual, a pesar de los intentos del gobierno por controlar el proceso electoral. En este contexto, la posible reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos se vislumbra como una táctica inevitable y potencialmente efectiva para presionar a Maduro hacia una mayor apertura democrática y respeto por los derechos humanos. Estos desarrollos son observados de cerca por la comunidad internacional y la diáspora venezolana, que esperan un cambio hacia una Venezuela más libre y justa. Mientras tanto, la administración Biden se enfrenta a críticas tanto internas como externas. Por un lado, debe manejar la presión de aquellos que buscan una política más dura contra Maduro, y por otro, necesita equilibrar sus relaciones con otros países latinoamericanos que abogan por un enfoque menos confrontativo. La estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela no solo definirá el futuro inmediato de las relaciones entre ambos países, sino que también podría tener implicaciones más amplias para la política exterior de Estados Unidos en América Latina. Finalmente, el escenario político y social en Venezuela sigue siendo un campo de prueba para las políticas internacionales sobre democracia y derechos humanos. A medida que el país se acerca a otro momento crítico en su historia, los ojos del mundo están puestos en cómo se desenvolverán estos eventos y qué consecuencias traerán para el pueblo venezolano y la estabilidad regional. La historia de Venezuela en este momento es una mezcla de desafío y esperanza, un relato de resistencia contra la opresión y la búsqueda continua de una sociedad más justa y democrática.